Muy bien, voy a tratar de agregarle mi audio acá al video, que lamentablemente el OBS para actualizando a cada rato su software y parece que cada vez que actualiza desconecta el micrófono, ¿ya? Habíamos visto acá lo que es una población, lo que es una muestra. Y como se ha mencionado, la población tiene una misma característica que busca, que es objeto de nuestro interés. Por ejemplo, como le había comentado, ¿no? Si yo quiero estudiar a qué edad se le cae su primer diente a los niños, entonces mi población no sería todos los niños en general, ¿no? Tendría que ser los niños entre 5 más o menos 5 y 8 o 9 años, ¿no? Como se entiende, la población es un conjunto que tiene que estar limitado según mi objeto de estudio, como se puede apreciar en el ejemplo. Pero muchas veces la población es muy grande y estudiar a toda la población ya no se puede. Entonces, cuando sucede eso, recurrimos a una muestra. ¿Por qué se usan las muestras? Porque no se puede analizar a todos los elementos de la población. Involucra un costo muy alto y demanda un tiempo muy alto. Pero aquí hay un problema. Depende, pues, ¿no? Muchas veces la población es pequeña o es manejable. Si es así, estudiamos mejor la población. Ya no necesitamos hacer muestreo. ¿Cuándo se necesita tomar una muestra? Cuando la población sea demasiado grande y ya no se pueda analizar. Ahí se toma la muestra. Esa decisión entre tomar una población o una muestra la decidirá el investigador. Si para él tiene los recursos y considera que la población es manejable, bueno, pues estudiará toda la población. Pero si no, entonces tomará una muestra. Y si yo le preguntase a usted, por ejemplo, cuénteme cuántas patitas tienen las hormiguitas que hay en Lima. Uy, ay, ay, ese trabajo no se podría hacer. Allí sí tendríamos que recurrir obligatoriamente a una muestra. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, en cambio, si yo le pregunto cuántos clientes han gastado el día de hoy, han hecho compras en el Jockey Plaza. Sí podemos estar ahí, ¿no? Pido a cada tienda su ticket del día y podemos averiguar cuál ha sido el gasto de los clientes del día de hoy del Jockey Plaza. Pero tal vez usted no desea hacer ese análisis y solamente pida algunas tiendas del Jockey Plaza. También puede hacer eso. Como le digo, depende de los objetivos del investigador, del tipo de análisis que él desea hacer. ¿Ya? Ya sabemos qué es población y qué es muestra. La otra teoría tiene que ver, la muestra tiene que ser representativa. Lo que sucede en la población sucedería en la muestra. En la clase me acuerdo que usted me preguntó, ¿por qué hay un auto rojo? Acá hay más autos rojos acá. Bueno, pues porque seguramente en la población debe haber más autos rojos. Entonces, eso se debe manifestar aquí en la muestra. A eso se le llama muestra representativa. Y la otra terminología es de unidad elemental. La unidad elemental es cada elemento del cual se van a sacar los datos. En el ejemplo que tenemos acá, cada auto representa mi unidad elemental. ¿Ya? Ahí está. Entonces la unidad elemental es cada elemento del cual se van a obtener datos. Y esos datos dependen de la pregunta que se haga. A esa pregunta, a esa característica que se desea averiguar, se le llama variable. Existen dos tipos de variables. Depende pues del tipo de resultado que tenga. Si los datos se manifiestan con palabras, se llaman cualitativas. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, se ha preguntado, por ejemplo, ¿cuál es el color del auto? Entonces la variable sería cualitativa porque el color se manifiesta con palabras. Ahora, si se le preguntase cuál es el precio del auto, entonces eso sí se manifiesta con números. Observe en este Excel dónde se ubican las variables. Ahí la tenemos. Aquí se ha hecho seguramente una encuesta en grupo de personas
que tienen una AFP y con un sueldo respectivo y tienen un salario y se han quejado de su AFP, supongo, ¿no? El grado de instrucción. Observe todas las variables que se han hecho en este estudio. Entonces, la variable, la característica en estudio, observe aquí las variables. Como le comento, ¿no? Si la población es muy grande, se hace un muestreo. Si no, se puede trabajar en toda la población. En ambos casos, la variable es lo que se desea estudiar. En este ejercicio hay 4 variables. Y la variable genera a su vez los datos. Si los datos los extraigo de una población, es que he hecho un censo. Y si los extraigo de una muestra, es que he hecho una encuesta. Se ve, ¿no? Aquí color negro, auto negro, auto negro. Auto amarillo, auto amarillo. Auto verde, auto verde. Auto rojo, etcétera, etcétera. Como usted observa, los datos son de 2 tipos, o son palabras o son números. Por eso vamos a decir que las variables que generan esos datos son cualitativas y cuantitativas. Algo muy importante es que los datos son 2 tipos nomás, ¿no? Son 2 tipos nomás. Y como le digo, son generados por la variable. Una cosa entonces es población, otra cosa es muestra, otra cosa es unidad elemental, otra cosa son las variables, otra cosa son los datos que genera la variable, otra cosa es el censo y otra cosa es la encuesta. Eso tenemos que separarlo bien e identificarlo bien cada uno por separado. Como dice acá, si una población es muy grande, pues tendríamos que recurrir a una encuesta. Y ahora, ¿y qué son las medidas de resumen? Justamente aquí empezaba la parte más operativa. Lo que sucede es que vamos a tener en realidad infinidad de datos. Bueno, si es que trabajamos de la manera normal, ¿no? Lo normal es que la población sea muy grande. La Microsoft, por ejemplo, ¿cuántos datos tendrá? La Coca-Cola, la Volkswagen, nomás hablemos de la Volkswagen. Tantas farmacéuticas alemanas que hay muy buenas, ¿no? La Pfizer, ¿no? La Pfizer. ¿Cuántos datos tendrá pues de los distintos genomas de las personas, ¿no? Con los cuales una vacuna puede afectar o puede hacer bien. Entonces, toda esa información se tiene que manejar. Si se ha extraído de una población, se ha hecho un censo. Y si se ha extraído de una encuesta, de una muestra, se llama encuesta. ¿Ya? Y como le digo, las medidas de resumen son valores que resumen, su nombre lo dice, en un solo valor todo eso. Son valores que resumen en un solo valor todo eso. Ahí está. Gracias a las medidas de resumen, yo puedo saber las características más detalladas de cada variable. ¿Ya? Su media, su promedio, su variabilidad, su distribución. Eso me lo da pues las medidas de resumen. Porque así mirando, así al ojo, no puedo tener una conclusión. Pero estos valores sí me permiten porque cada uno tiene un objetivo. Cada una de esas medidas de resumen tienen un objetivo. Las medidas de resumen pueden ser poblacionales o muestrales, dependiendo pues si son para datos que obtuvo de una población o son para datos que obtuvo de muestra. Observe la media o promedio. Ambos son lo mismo, tienen la misma definición, es el promedio. Es más, tienen la misma fórmula, pero no es lo mismo la media poblacional que la media muestral. A la poblacional se le llama, a todas estas medidas de resumen poblacionales, se le llama parámetros. Y estas medidas de resumen muestrales, estadísticos o estadígrafos. Entonces, cada una tiene un objetivo distinto, son extraídas de un grupo distinto. Y la estadística inferencial, que es lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver luego, la estadística inferencial,
Como no puede hallar estos valores, lo va a tratar de deducir. Por eso se llama, como usted me dijo hoy, deducir, ¿no? Inferir. A partir de estos valores, se tratará de predecir, ¿no? Si fuera buena la frase, ¿no? Predecir esto de acá, a partir de estos valores. Evidente, pues, ¿no? Ahora, si usted tuviera conocimiento de quién es realmente la población, entonces ya no necesitaría la estadística inferencial. Directamente podría hallar estos valores y ya no necesitaría la estadística inferencial. La estadística inferencial entra a detallar cuando usted desconoce estos valores, porque su población es muy grande, y tendría que determinar esto para predecir esto. Ese conjunto de métodos son los métodos pertenecientes a la estadística inferencial, de derecha a izquierda. Eso es lo que me permite determinar la estadística inferencial. ¿Ya? Son las medidas de resumen. ¿Qué son las medidas de resumen entonces? Son los valores que van a tratar de resumir la información que tengo. Y se puede resumir desde diversos ángulos, diversas características, ya sea en la población o en la muestra. ¿Ya? Hemos hecho algunos ejemplos, menos mal está aquí resuelto. ¿Ya? No hay ningún problema entonces con esta parte de la resolución, identificando poblaciones, muestras, variables y tipos de variable. Excelente ahí, excelente ahí. Qué bueno que hemos practicado esto, entonces ya entendemos esa parte. Ahora hay otro tema que está también dentro del material de usted que tiene que ver con el muestreo. Justamente lo que hemos visto mediante estas gráficas pertenecen al tema de muestreo. El muestreo es el proceso de extraer la muestra, ¿no? Esta encuesta que se hizo provino a partir de una muestra. Se seleccionó la muestra, se hizo la encuesta y se obtuvieron esos resultados. Eso fue lo que se hizo, ¿no? ¿Cómo se obtuvo estos datos? A través de una muestra. ¿Y cómo se seleccionó la muestra? A partir de estos procesos que están acá, ya sea muestreo aleatorio simple, ya sea muestreo por conglomerados, ya sea muestreo estratificado. Bueno, pues son métodos para extraer finalmente lo que usted desea, que es la muestra, para poder sacar ahí, a partir de ahí, las medidas de resumen correspondientes. Hemos visto el muestreo estratificado y su utilidad, ¿no? La clase social, por ejemplo, la clase económica, mejor dicho. Y observe cómo se extrae esa muestra dependiendo del peso de cada uno de esos estratos. Algo que me estoy dando cuenta es que esta muestra depende del peso. Aquí está, ve. Dependiendo del estrato o peso. En cambio, aquí por conglomerado, no hemos hecho por peso. Las muestras son simplemente del mismo tamaño. Se sacó aquí dependiendo pues de la ubicación, ¿no? En Trujillo, Arequipa y Lima, pero de la misma cantidad. Y a partir de ahí se extrajo una muestra al azar, sacando al azar. En cambio, el muestreo aleatorio simple simplemente otorga a cada elemento la misma posibilidad de ser elegido. No hace diferencias el muestreo aleatorio simple. Por eso se le llama aleatorio, ¿no? Simple. Se extrae, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y sin interesar el orden o la clase o el rango, se extrae. ¿Ya? Entonces, entendemos bien el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo, mejor dicho, el estratificado y el conglomerado. Ahí está, el conglomerado. ¿Ya? Los gráficos creo que son bastante ilustrativos para poder indicarnos en qué consiste cada uno. Muy bien, creo que eso es
prácticamente el texto habla por sí solo y como le he comentado, pareciera que acá estos grupos, estas muestras, subpoblaciones, mejor dicho, subpoblaciones, son extraídas de acuerdo a la cantidad y la muestra final se extrae de acuerdo a la proporción. En cambio aquí no, simplemente dependiendo de la ubicación geográfica se ha extraído ahí. Cada uno seguramente tendrá un objetivo y una aplicación correspondiente. Este es el muestreo aleatorio simple, es el que está arriba. ¿Ya? Y existe también un muestreo que se llama muestreo sistemático. Ese que decía cada siete, ¿no? De 7 en 7, ¿no? Van aquí los primeros 7, después los siguientes 7, después los siguientes 7, después los siguientes 7, o puede ser 5. ¿No? A eso se le llama muestreo aleatorio sistemático, porque se extrae a través de una operación, como usted observa, y el objetivo es ser más imparcial que el aleatorio simple. Porque a veces el aleatorio simple, porque por cuestiones de suerte, se parcializa a veces. Este muestreo trata de ser más equitativo, ¿ya? El muestreo aleatorio simple. Ahí está, ¿no? Aquí está el gráfico cuando había mostrado, hecho en el Excel, ¿no? Cada 7, ¿no? Aquí está, ¿no? Cada 7, cada 7, cada 7. A eso se le llama el sistemático. Lo que busca es hacer más equitativo el muestreo. Recuerde que cuando es aleatorio, sin sistema, puede ser que salgan los tres primeros. Cuestión de suerte. Entonces el sistemático trata de evitar eso y que la extracción sea equitativa y se extraiga de esa manera una muestra representativa. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Bueno, acá un resumen, alguna explicación, pues, ¿no? Que cuando la muestra es, no, cuando no es representativa, está parcializada. La idea no es eso, es que todos los elementos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, pero también con el sistemático me parece que se evitaría ese proceso de parcializarse por cosas de los números, que a veces por cuestiones de suerte salen un valor u otro valor. Aquí me hablaban pues este cuadro de la depresión, ¿no? De la depresión en Europa y más que todo lo tradujimos y bueno, pues aquí lo teníamos, ¿no? Aquí lo teníamos. Más que todo era leerlo, porque no se obtuvo mucha estadística, ¿no? Leerlo y darnos cuenta cuál tenía un mayor promedio. Muy bien, muy bien. También disculpe el micrófono que falló, no me esperaba eso. ¿Ya? Bueno, aquí seguimos con el análisis. Aquí está, ¿no? La próxima sí voy a estar ahí al tanto, ¿ya? Voy a estar al pendiente de que no me falle el micrófono. Bueno, aquí le expliqué, ¿no? Aquí le estaba explicando qué es lo que se nos venía, los siguientes temas, qué es lo que se nos venía en las clases subsiguientes. Los tipos de gráficos, y le había comentado que sí era sencillo esto. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? La parte inicial teórica, la base, población, muestra, unidad elemental, la variable y sus tipos de variable, dependiendo del tipo de datos que genere la variable, tendremos que la variable es un tipo o discreta o continua, como vemos en este ejemplo. Dese cuenta que el género es quali, el número de hijos es quanti, la edad es quanti, la FP quali, el tipo de sueldo quanti. Aunque algunas variables son dicotómicas, algunas se pueden manejar como qualis. Algunas variables quantis se pueden manejar como qualis. Depende, pues, del investigador.
Por ejemplo, esta variable tipo de sueldo, yo veo que no es un número. Simplemente mayor a 1000, menor a 1000, igual a 1000. Esta variable tipo de sueldo entonces sería quali desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces todo depende pues del investigador que pueda ahí sacar sus conclusiones, ¿no? Sabemos que es el censo, que es la encuesta y algo muy importante, una vez más, la medida de resumen. Trata de resumir todo lo que sucede, toda la data respecto a una variable. Puede ser poblacional, si es que su data proviene de una población obtenida a través de un censo, o se le llama estadístico, estadígrafo, si es que proviene de una encuesta obtenida a partir de una muestra. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Y bueno, gran parte de la clase también se fue en esta parte de la resolución. Y bueno, acabamos de ver cómo es esta parte del muestreo, que realmente es teórico. Es bastante teórico esto del muestreo. ¿Ya? Muy bien. Quedamos entonces. La próxima sí lo grabamos bien. Muchas gracias.